Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes en el escenario, como siempre, para presentar una verdad de reino, una verdad verdadera, una verdad absoluta. Ese es el trabajo del maestro Briceño. No estoy perdiendo el tiempo, no estoy participando de exponer una falsa doctrina, llevarlos al terreno del sincretismo. Esto es la mezcla de falsa doctrina. Ese no es el trabajo del maestro Briceño. Lo he entendido, que el llamado al cual el Señor me hizo como maestro es para perfeccionar a los santos. Y la única herramienta que tengo para perfeccionar a los santos es la verdad que está en el texto sagrado. Punto. Y el Espíritu Santo como la fuente que me lleva no solamente a exponerla, no solamente me da sabiduría para hacerlo, me lleva al terreno de la prudencia, sino también es el encargado de darme la iluminación de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración, porque todo lo hizo Él. Gracias al gran yo soy, a mi Padre eterno, al Teantropos, mi hermano mayor, Jesús de Nazaret, quien está sentado a la diestra de mi Padre, con todo poder, dominio, autoridad y fuerza y señorío. Y gracias a la persona del Espíritu Santo, el Espíritu eterno que está morando en mí. Bueno, en esta oportunidad quiero presentar una verdad de reino, como siempre, y quiero que me presten muchísima atención lo que voy a decir ahora. Sé que muchos, digo muchos porque es que es la mayoría la que se molestan con las verdades que presento, se molestan porque no tienen conocimiento del texto sagrado en forma polifacética, exegética y sistemática. Los que hacen sus opiniones totalmente, me doy cuenta que sus opiniones son totalmente desfasados de las verdades del reino, que me muestran el nivel de ignorancia, de falta de conocimiento, del oscurantismo en la que están, por sus opiniones que dan, totalmente desfasadas, descontextualizadas, y de paso lo hacen en forma despectiva, peyorativa, ofenden, y que no hacen. Pero bueno, eso lo hicieron con Jesús, lo hicieron con Pablo. Estoy en el mismo terreno, estoy trabajando, produciendo, y lo van a hacer conmigo. Voy, este es lo que quiero exponer. Permiso. Por ahí alguien, no una persona, hay varios lo han hecho. Ya se levantaron diciendo y asegurando que la tragedia que sucedió ahora en República Dominicana, en una conocida discoteca, donde se desplomó totalmente la estructura, lo que llamamos la placa, el techo, se desplomó y murieron más de 100 personas allí. Entre ellas estaba el conocido y reconocido cantante Ruby Pérez, el cual siempre lo admiré como cantante, porque yo también soy cantante profesional de música secular. En Venezuela lo fui, y ahora estoy acá en el norte de los Estados Unidos. Me envían la música para acá, yo acá le monto la voz y la envío para Venezuela. Todavía estoy en el medio, cantando música secular con letras que inspiran, con letras que edifican, con letras que exhortan, con letras que consuelan, y para ustedes contar. Ok. Por eso lo admiro y lo respeté siempre como un cantante, es una bestia cantando ese hombre. Pero a esto voy. Ya se han levantado algunos diciendo que esto que sucedió con Ruby Pérez, también había un conocido beisbolista
es Grandes Ligas, entre otros conocidos allí. Murieron aún venezolanos de mi patria, Venezuela. Que eso que sucedió allí fue permitido por Dios, o que Dios lo causó. En el peor de los casos, que Dios lo causó. Que fue Dios el que desplomó el techo y los mató a todos, incluyendo a Rubí Pérez, porque Rubí Pérez es un hijo de pastor, y según por los mismos labios de Rubí Pérez, que yo lo escuché, su padre le dijo que por favor le iba a encomendar una verdad y que nunca la abandonara. ¿De qué está hablando? Su padre le dijo: nunca abandones la fe, nunca abandones este legado que te he dado de los principios del Evangelio eterno. Pues esta persona se levantó y dijo, entre ellas muchas, y dijo que por Rubí Pérez haber desobedecido el mandamiento de su padre terrenal, y aún el mandamiento del Padre Celestial, Dios pues tumbó esa plataforma, esa placa, y los aplastó a todos y los trituró a todos como castigo, porque Rubí Pérez no debía estar allí en ese lugar cantando música mundana a personas que estaban allí mundanos y que estaban consumiendo alcohol, otros el tabaco y otros la droga, en fin, para usted de contar. Y como no se prestó para ser un instrumento de bendición, sino que de los principios del reino, no acató el consejo de su Padre terrenal ni el consejo de su Padre celestial, pues Dios vino sobre él y lo aplastó. Eso lo escuché yo decir de muchos que se dicen ser predicadores de la gracia, y lo que son unos desgraciados como predicadores. Presta atención a lo que voy a decir ahora. Una persona que piense así, de esa forma, mire, primero no conoce a Dios, en primer lugar. Segundo, no conoce lo que es propiciación. Tercero, no conoce la diferencia que hay entre la propiciación en las dispensaciones antes de la gracia y la propiciación que se da en la dispensación de la gracia. No conoce eso, no tiene ni la menor idea de lo que es eso. Mire, escuche esto. Voy a decir una verdad de reino, que esto va a patear, va a golpear, me van a llamar falso maestro, apóstata, hereje, para usted de contar con esta verdad que voy a decir, pero esto yo sé que lo van a hacer los que no conocen el texto sagrado. Los que conocen el texto sagrado, que estudian la escritura, lo que voy a decir es un deleite para ellos, los va a edificar, los va a fortalecer, los va a bendecir, esto que voy a expresar. Es una verdad que el texto sagrado dice que Dios no cambia. Estamos hablando de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es una verdad que dice que Dios no cambia. Pero cuando usted va a la dispensación de la gracia, le puedo demostrar por la palabra, bíblicamente hablando, que Dios cambió. El carácter de Dios en la dispensación de la gracia no es el mismo carácter que se dio en la dispensación de los patriarcas, de los jueces, profetas, sacerdotes, reyes. No es el mismo carácter. En la cruz del Calvario Dios cambió. Para esto quiero exponer la diferencia que hay entre el acto de propiciación en las dispensaciones antes de la gracia ya nombradas y la dispensación de la gracia.
El término propiciación viene de propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto, donde habían dos querubines de frente que ellos con las dos puntas de sus alas se tocaban y se miraban de frente. Dos ángeles en el propiciatorio. Dos querubines estaban allí. Sobre esa tapa del que se llama propiciatorio, esa tapa era una tapa de oro, una plancha de oro. Y sobre esa plancha se derramaba la sangre del cordero, del sacrificio, del cordero que se sacrificaba en las Pascuas, tipo de Jesús. Y esa sangre, después que era derramada sobre el propiciatorio, el fuego de Dios literal venía sobre esa sangre y consumía la sangre. Oído, la consumía, no quedaba ni una gota de sangre. En señal de que Dios quedaba reconciliado con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, quedaba reconciliado por el periodo de un año. Oído, de un año quedaba reconciliado. Porque el derramamiento de sangre y el acto de propiciación permitía que se diera lo que se conoce en las dispensaciones antes de la gracia como la expiación. Oído, la expiación diferente a la remisión. Son dos cosas diferentes. En el Antiguo Testamento se dio la expiación y en la dispensación de la gracia se dio la remisión. Expiar es un acto como de cuando usted barre una casa y echa la basura debajo de la alfombra y la tapa. Expiar es cubrir el pecado, no es extirpar, desramificar, quitar, botar, trasponer el pecado, no. Es cubrir el pecado por el periodo de un año. Al año tenía que volverse a hacer de nuevo otra vez el sacrificio para que Dios volviese a quedar reconciliado con la nación de Israel por un año. Eso es expiación. Cuando hablamos de remisión, la palabra remisión, que es remitir, que es quitar de para poner en, remitir es traspolar, trasponer, trasladar, es extirpar, es desramificar, eso es remisión. Es el acto cuando Dios amputó la semilla satánica que Satanás puso en el hombre en el huerto del Edén, que es el pecado, lo amputó del ser humano y lo imputó en Jesús. Amputó de Jesús la justicia y la imputó en el ser humano, en nosotros. Por eso dice: el que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es remisión. Igual Dios amputó de nosotros, el ser humano, la muerte y la imputó en Jesús, y amputó de Jesús la vida y la imputó en nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es la justicia, es vida eterna en Cristo Jesús. Eso se dio en la cruz del Calvario. Cuando esto se da, Dios queda reconciliado con el mundo por la eternidad. Oído, Dios no tiene problemas con el mundo es el que tiene problemas con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya Dios no tiene problemas con el mundo. El problema no tiene el mundo con Dios. Por eso a la iglesia se le confió el mensaje de las buenas nuevas. Oído, buenas nuevas de salvación, que es la palabra evangelia. Se le entregaron las buenas nuevas a la iglesia para que la pregone según lo que está escrito en el texto sagrado, en el carácter de Dios, en el pensamiento de Dios,
en el amor de Dios, en la compasión de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, mostrando a Dios su perdón para que la gente acuda a Él y puedan ser regenerados y pasen a ser sus hijos. Ese es el mensaje de la reconciliación. ¿Pero el mensaje de qué? De la reconciliación. Pero es para reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Ya Dios no tiene problemas con el mundo. El mensaje del Evangelio es para reconciliar al mundo con Dios mediante el Espíritu Santo en el convencimiento de pecado. Pero Dios no tiene problemas con el mundo. Entonces, el decir, por ir algo, ¿no? Que lo que sucedió allí, esa noche, esa tragedia que se dio en esa discoteca conocida en República Dominicana, lo produjo Dios. Eso es atribuirle a Dios algo que es indolencia. Eso es atribuirle a Dios algo que está en contra de lo que Él es contraproducente, inadmisible, inaceptable. Eso es una abominación, eso es una ofensa, eso es una blasfemia el hablar así de Dios, porque el Dios que tenemos en este tiempo, en la dispensación de la gracia, repito, cambió. No es el mismo Dios de los patriarcas, de los jueces, de los sacerdotes, de los profetas, de los reyes. No es el mismo Dios. Escucha. En una ocasión, Jesús quiso entrar en la aldea de los samaritanos. No sé si usted se acuerda de eso. Cuando digo se acuerda, es que si lo leyó. Y no lo dejaron entrar. Los discípulos le dijeron a Jesús: oído, ¿quieres que descendamos fuego del cielo y los consuma a todos? Jesús los reprende y les dice: no sabéis de qué espíritu sois. Oído el término, sois. Es decir, te lo voy a simplificar para que lo entiendas. Lo que Jesús le quiso decir es: ustedes no saben quién los está influenciando para pensar de esa forma y querer actuar de esa forma. Porque de mi parte, de la parte de mi Padre eterno y de la parte del Espíritu eterno que mora en mí, diría Jesús, el Hijo del Hombre, el Teantropos, el Dios hombre, no vino a destruir al mundo, sino vino fue a salvarlo. Presta atención que Jesús hizo acto de intercedió por los que no quisieron dejarlo entrar, por los que no lo quisieron escuchar. ¿Por qué? Porque Dios cambió en la cruz, no es el mismo. Cuando usted se va a Isaías, búsquelo bien. Cuando Jesús entró en la sinagoga y buscó en el libro de Isaías, dice que consiguió el libro de Isaías, la parte que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Jehová Dios, el gran yo soy, el eterno, y da unas razones, causas por las cuales fue ungido, grandes virtudes. Y al final de todas esas virtudes y ese propósito múltiple que se le dio, por lo cual fue ungido, Jesús termina diciendo: para anunciar el año agradable del Señor. Repito, para anunciar el año agradable del Señor. Repito, para anunciar el año agradable del Señor. Pero te vas a Isaías. Isaías no termina así. Isaías termina: para anunciar el día de venganza de Jehová. Perdón, porque Jesús no añadió eso. Porque le cambió el sentido a la inspiración de lo que está escrito en Isaías, el profeta. ¿Por qué cambia el sentido? Porque el año de venganza de Jehová va a caer sobre mí, diría Jesús en la cruz del Calvario. La venganza va a caer sobre mí. La maldición va a caer sobre mí. El pecado va a caer sobre mí.
La enfermedad va a caer sobre mí. El dolor va a caer sobre mí. Todo va a caer sobre mí. Por eso el salmista escribe: las ondas de tu ira cayeron sobre mí. Todo el peso, la ira, la venganza de Dios por el pecado de la humanidad cayó sobre su Hijo en la cruz del Calvario, para que no cayera sobre este mundo. Miren, hubo un predicador que dijo una verdad que yo cuando la analicé dije: wow. Me reservo su nombre, un hombre reconocido, muy buen predicador. Mi respeto para él, me reservo su nombre. Él dijo, cito: los que dañaron el sentido y las verdades del mensaje del Evangelio eterno, el cual nos dejó Jesús, nos confió Jesús a la iglesia, los que dañaron este mensaje, lo tergiversaron, lo distorsionaron, lo adulteraron, fueron los dominicanos y los puertorriqueños. ¿Usted me oye? Los dominicanos y los puertorriqueños. Cuando él dijo eso, yo dije: espérate. E hizo un análisis y empecé a prestarle atención a los predicadores que tenemos en República Dominicana y en Puerto Rico. Oído, que no son todos. Presta atención, no son todos. Presta atención, no son todos, porque yo conozco predicadores, maestros, exponentes del texto sagrado de República Dominicana que son una universidad. El mensaje que tiene es polifacético, exegético y sistemático, un mensaje muy adherido a las verdades del reino eterno, un mensaje de gracia. Son unos exégetas, escritores, muy buenos predicadores en Dominicana, por igual en Puerto Rico. Puerto Rico conozco yo unos predicadores que son unos, pero perdone usted el vulgo, unas bestias. Son una universidad muy buenos, de paso los sigo. Hay predicadores y maestros de República Dominicana y de Puerto Rico que yo los sigo a ellos, de lo bueno que son, porque he aprendido de ellos. He aprendido, he añadido al conocimiento que Dios me ha dado, lo he añadido algunas cosas que ellos dicen, corroboran algunas cosas que yo enseño, otras dicen lo que yo no sé y lo tomo para mí, lo pongo, lo plasmo en mis escritos, porque son tan buenos. Por eso digo, no son todos. Pero la mayoría de los predicadores de Puerto Rico y de República Dominicana, esos son un desastre, hermano. Son unos son los propios carniceros dentro de un quirófano. ¿Por qué digo eso? Porque alguien dijo que entregarle un púlpito a una persona que no conozca el texto sagrado desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático es como entregarle un quirófano a un carnicero. Es como entregarle un quirófano a un carnicero. ¿Qué hace un carnicero en un quirófano? Desguazar, despedazar, desmembrar, machetear, destruir, acabar. Eso es lo que hacen la gente cuando sube al púlpito y no conocen el texto sagrado. Descontextualizan el texto, lo sacan del pensamiento, falsas doctrinas, mensajes que son hiperliteralistas, que dicen lo que la Biblia dice, mensajes que están llenos de una eisegesis, donde le dan su propia interpretación al texto sagrado, pero no hay un mensaje exegético que viene como producto de hacer un estudio preciso y conciso y detallado del texto sagrado, tomando en cuenta los códigos, reglas y principios de interpretación que me presenta la hermenéutica para hacer un exégesis de las Escrituras. Entonces es lamentable que este tipo de personas, tanto los puertorriqueños como los dominicanos, no son todos, pero los hay, dañaron el mensaje del Evangelio en Latinoamérica, dígase en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, y lo dañaron por completamente, ¿no? A mí me da pena escuchar muchos predicadores de estas dos nacionalidades exponiendo el mensaje bíblico que no tienen absolutamente nada que dar. Dicen más de lo mismo, es mensaje lleno de religión, de tradición, de dogma, de catolicismo romano, de principios de ocultismo, de mensajes llenos de intimidación, de manipulación y de control, y para ustedes comprar. Mire, yo viví en Puerto Rico.
2019 yo estuve en Puerto Rico. Yo pasé por el tiempo de los temblores, de los terremotos. Yo viví en el refugio del cuerpo de bomberos donde había más de 2,000 personas. Yo estuve allí estuve. El maestro Briceño tuvo que quitarle el micrófono a una persona que estaba predicando, diciendo que lo que estaba pasando en Puerto Rico era castigo de Dios y que Dios iba a hundir la isla de Puerto Rico y que Dios va a acabar con Puerto Rico porque Puerto Rico ha sido muy evangelizado, que es una verdad, pero no han prestado atención al mensaje y Dios va a destruir a Puerto Rico, lo va a acabar, lo va a arrasar, lo va a destruir. La gente estaba atemorizada, asustada con el mensaje que este hombre estaba dando. Tuve que quitarle el micrófono y le dije: mire, usted ni siquiera sabe lo que está diciendo, usted no conoce a Dios, usted no sabe lo que es gracia, usted en vez de ser un ministro de gracia, usted es un desgraciado como ministro, usted no conoce lo que es propiciación. El Dios de Tiro y de Sidón, de Sodoma y Gomorra, cambió en la cruz del Calvario. No esperes que Dios mande fuego, huracanes, tsunamis, temblores, terremotos, relámpagos, enfermedades, para que la gente lo acepte a Él. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios le confió el mensaje a la iglesia de las buenas nuevas de salvación. Y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer el trabajo de convencer al hombre de pecado con dicho mensaje. Y Dios no va a invadir el terreno ni del Espíritu Santo ni el terreno de la iglesia que está haciendo su trabajo. Que no todos lo estamos haciendo, pero estamos haciendo el trabajo. Ese no es Dios. Y tuve que quitarle el micrófono y predicar el mensaje de gracia, el mensaje de anunciar el mensaje del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Pablo dijo: si Dios nos amó antes de conocerlo, cuanto más ahora. Y es triste cómo la gente, muchos, le están atribuyendo a Dios la desgracia que se dio esa noche en esa famosa discoteca en República Dominicana. Dios no hace eso. Dios no trabaja así. Dios está reconciliado con el mundo. Pablo dijo: Cristo es nuestra propiciación. No. Eso está escrito en la Casuíla de Reina y Cipriano de Valera de esa forma. Pero Pablo lo que dijo fue: Cristo es nuestro propiciatorio. Es decir, Cristo es la tapa del arca del pacto donde se derramó su propia sangre, siendo Él el Cordero y a su vez siendo Él el sacerdote quien presenta el sacrificio completo y reconcilió a Dios con el mundo para siempre. Ya Dios no tiene problemas con el mundo tiene problemas con Dios. Por eso el mensaje de la reconciliación, la iglesia está llamada con el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que anuncian el amor de Dios, te lo repito, el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, para que la gente acepte dicho mensaje y el Espíritu Santo haga la obra de justificación y santificación y pases a estar en el terreno de la regeneración y pases a ser hijo de Dios. Ese es el Dios que tenemos ahorita en el trono. Es un Dios lleno de amor. Es una blasfemia. Es indolencia atribuirle a Dios dichas tragedias, asegurando que eso Dios lo hizo. Por eso es que, miren, escucha esta verdad que me bendijo la vida
y me llevó a ser libre, como me pudo haber llevado al libertinaje. Pero yo tomé la mejor opción. ¿Cuál? El ser libre. El ser libre para vivir una santidad genuina. El ser libre para vivir una santidad no producto de la manipulación, la intimidación, el control, el temor. No. Miren, aquí está esta verdad. Aún estando en el pecado más sucio y más horrendo de este universo, Dios me ama igual. Dios me ama igual. No hay nada que yo pueda hacer a favor del amor de Dios y no hay nada que yo pueda hacer en contra del amor de Dios. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer en relación para ganarme el amor de Dios en obras buenas, haciendo lo bueno para ganarme el amor de Dios o para que Dios me ame más. Y no hay nada que yo pueda hacer en relación al pecado para que Dios me ame menos. Haga lo que haga, Dios me ama igual. Hay un montón en la iglesia, dentro de la iglesia, caminando una santidad que no es genuina. Una santidad que es producto de los temores, de las incertidumbres, de la intimidación, la manipulación, el control, del mensaje que muchos han presentado a la iglesia, es totalmente desfasado, descontextualizado del carácter de Dios. Hay gente en la iglesia que está viviendo en santidad supuestamente porque tienen temor de irse al infierno y otros porque tienen temor de perder el cielo. Esto indica que si no hubiese infierno y no hubiese cielo, no los para nadie. Porque lo que los está llevando a vivir en una supuesta santidad es el temor de irse al infierno y el temor de perder el cielo. Y eso no son motivos para ser santo. Hay razones, la Biblia me habla de razones por lo cual yo debo ser santo. Y la primera es cuánto yo amo a Dios. El cuánto yo amo a Dios, el nivel del amor que yo siento por Dios es lo que me va a llevar a mí a honrar a mi Padre. Y la honra tiene que ver con no hacer nada que vaya en contra de su carácter, de sus principios, de su reino, que lo ofenda, que lo hiera. Eso es honrar. Por eso el mandamiento que se le dio a Israel es: Israel, Jehová Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando vamos a la dispensación de la gracia, Jesús le añade otro elemento que es con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. El amor es lo que a mí, el cuánto amo a Dios es lo que me va a llevar a mí a vivir una vida de santidad, con un sentido de honra, con un sentido de respeto por lo sagrado, con un sentido de traslado. Voy a entender que fui trasladado de las tinieblas a la luz, que nada hago en las tinieblas. Con un sentido de conveniencia, voy a entender que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Voy a tomar elección entre lo que me conviene y no me conviene. Con un sentido de propósito, voy a entender que estoy en la iglesia con un propósito, que Dios me escogió para un propósito y yo entiendo ahora para qué estoy acá. Y estoy con un propósito del cual yo no voy a atentar en contra de ese propósito, del propósito de Dios en mi vida, la perfecta voluntad de Dios en mi vida. No voy a atentar en contra de eso. Señores, tenemos que arrepentirnos. Dios es bueno en gran manera. Dios es bueno en gran manera. Él nos ama como no tienes una idea. Una persona que se exprese de esta forma no conoce el amor de Dios, la compasión de Dios, la gracia, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el perdón de Dios. No lo conoce. No sabe que Dios cambió en la cruz. No sabe la diferencia que hay entre lo que es propiciación en las dispensaciones antes de la gracia y en la gracia. No sabe, no tiene ni la menor idea de lo que es eso. Pero esos
eso está allí. Lamentándolo mucho, la mayoría de nuestros predicadores de diferentes naciones, no solamente de República Dominicana y de Puerto Rico, aún Venezuela, yo soy venezolano y Venezuela ha caído en eso, diferentes naciones, tienen un mensaje, señores, que no se ajusta al carácter de Dios. Mensajes que manipulan, intimidan y controlan. Un mensaje desfasado. Y eso no es, a eso no fuimos llamados. Bueno, quiero decirles que ninguna tragedia que venga a este mundo viene de parte de Dios. Mientras estemos en la dispensación de la gracia, mientras el Espíritu Santo esté haciendo el trabajo con el mensaje de la reconciliación, con las buenas nuevas de salvación, Dios no va a invadir al mundo con terremotos, huracanes, tsunamis, temblores, pestes, enfermedades. Dios no lo va a hacer. Sí se va a desatar la ira de Dios, diferentes tragedias, después que la iglesia sea levantada y la dispensación de la gracia termine y empiece la semana número 70, la que habló el profeta Daniel, que son los 7 años de tribulación y gran tribulación. Ahí sí, ahí se va a desatar los sellos, van a salir los jinetes, van a sonar las trompetas y se van a derramar las copas de la ira de Dios en la semana número 70, que es la semana de la gran tribulación, de la cual ya la iglesia no estará allí, porque soy de lo que creo y lo puedo demostrar por la Biblia, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Ok? Bueno, te despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.